Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. Y aquí comienza Resplandeciendo. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Resplandeciendo. Aquí estamos hoy día con otro tema, Naomi, que es bien conocido. Yo sé que todas las personas que vayan, aunque sean personas que hayan acudido regularmente a la iglesia o no, van a haber escuchado sobre esta historia, que es una historia cortita, solo tiene 4 capítulos en la Biblia, 3 hojitas, que yo lo leí en menos de 15 minutos. ¿Es triste? Es de todo. Fíjate que eso me llamó la atención. Para tener 4 capítulos solamente, tiene tanta aventura y tanta enseñanza, más que, no sé, otros libros que son más largos. Está como todo condensado en esos 4 capítulos. No me pinté los ojos por si lloro. Bueno, tiene final feliz. Eso es lo que te puedo decir. Tiene final feliz, pero tiene bastante emoción en el relato. Para no darle más suspenso, el personaje que vamos a hablar hoy se llama Jonás. Jonás. Oh. Jonás, no Judas. Jonás. Judas era otro que se portó más mal. Así que, pero vamos a hablar de Jonás. Jonás era un profeta. Él vivió como 750 años antes de Jesús, más o menos en ese tiempo. Y era contemporáneo de otros 2 profetas que también estaban en ese tiempo, que también escribieron libros en la Biblia, que eran Amós y Oseas. Así que ellos también escribieron libros en la Biblia, en el mismo... como en la misma donde está Jonás, escrito Jonás, ahí mismito, cerquita están escritos los libros de Amós y Oseas. Pero hoy día nos vamos a concentrar en Jonás. Vamos a empezar a explicar cuál fue la misión de Jonás. Jonás tuvo una misión. Resulta que como a 900 kilómetros hacia el este había una ciudad que se llamaba Nínive. Esta ciudad era la capital de Asiria. ¿Sabes quién fundó Nínive? ¿Quién fue el que creó esa ciudad? No. Fue uno que tú te vas a acordar. Quizás el nombre de él no te vas a acordar, pero de lo que él hizo sí te vas a acordar. Él se llamaba Nimrod. Nimrod fue el que se le ocurrió, el que tuvo la idea de construir la Torre de Babel. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Que querían llegar a una torre alta, que llegara al cielo. Y Dios se enojó y mandó a confundir las lenguas y se crearon los idiomas. Bueno, él mismo, Nimrod, el que tuvo la brillante idea por la que hoy día estamos batallando para aprender inglés, él fue el que fundó Nínive. Pero resulta, Naomi, que Nínive, y Asiria, ellos eran el pueblo de ese tiempo cuando vivía Jonás, el pueblo, la ciudad o el país más poderoso económica y militarmente. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran despiadados. Ellos cuando iban a la guerra eran malos, que no tenían misericordia de la gente cuando le ganaban y los tomaban prisioneros. La gente no solamente la mataban, sino que a las mujeres las abusaban y a los demás los cortaban en pedacitos. Incluso hay libros de historia que dice que los asirios ocupaban la misma sangre de la gente que mataban para escribir en los muros de la ciudad que habían derrotado, diciendo: nosotros hicimos esto, no se atrevan a enfrentarse con nosotros porque esto mismo les va a pasar. Entonces todos los pueblos de alrededor les tenían miedo. Entonces nadie se enfrentaba a ellos y por eso ellos tenían tanto poder económico y militar, porque nadie se quería enfrentar a ellos. Era el pueblo más despiadado de ese tiempo. Y lo que yo no sé, porque te digo, este libro es tan cortito y habían tenido peleas o guerras con Israel varias veces, yo no sé si alguna vez en alguno de esos combates
habrán asesinado o torturado a algún familiar de Jonás, porque Jonás los odiaba con todo su corazón. Bueno, como te decía, yo no sé si Jonás había sufrido la pérdida de alguna familiar aparte de los asirios, porque Jonás los odiaba a los asirios, odiaba a la gente de Nínive. Entonces cuando Dios le dice, mira, quiero que agarres tus maletas y te vayas a Nínive y les prediques y les digas, tienen un plazo de 40 días para arrepentirse, para cambiar sus caminos y para no volver a hacer lo que están haciendo. Si yo veo que en 40 días el pueblo, la ciudad, sigue igual, yo los voy a destruir a todos. Entonces Dios les estaba dando como les quería dar una oportunidad de que se salvaran, de que se arrepintieran. Pero Jonás dijo, no, yo no pienso ir para allá, porque hay dos opciones. O se arrepienten y Dios los perdona, o me matan a mí, porque ellos no quieren a Israel, no quieren, menos van a respetar a un profeta. Entonces, o me matan, Así que Jonás o era se profeta. salvan. Era profeta. Ah, ok. Yo no Sí. sabía lo que era. Era un profeta, creo, era contemporáneo de otros dos profetas que habían, Oseas y Amós. Entonces, Jonás dijo, no, pues no me conviene ninguna de las dos opciones. No quiero que se salven y no quiero que me maten. Entonces él fue a un puerto que se llamaba Jope y agarró un barco. Te digo que Nínive estaba a 900 kilómetros al este. Y él agarró ese barco a Tarsis, que Tarsis está en España actualmente. Y quedaba a 4000 kilómetros al oeste, o sea, al otro lado, para que tengan una idea. Por ejemplo, Dios, como hubiera mandado a Jonás, estamos aquí en Houston, ¿no es cierto? Que lo hubiera mandado a Austin, cerquita. Y él se fue a Nueva York. ¿Me entiendes? O en Chile, que está en Valparaíso, y lo mandan a Viña y se va a Antofagasta. O sea, no solo más lejos, sino que para el otro lado. Entonces él dijo, yo me voy a escapar de Dios y que busque a otro profeta y que vea él cómo resuelve esto, pero que no sea conmigo, que se olvide que yo existo. Y se subió al barco, pagó su boleto y se fue. Los barcos tenían la parte de abajo donde dormían. Y entonces él se fue para la parte de abajo y se puso a dormir. Dios dejó que se subiera al barco, lo dejó que el barco partiera y cuando estaba en el medio del mar mandó una tormenta tremenda. Y dice en la Biblia literal que el barco se estaba como por partir en dos de los vientos que habían y del movimiento tan terrible. Los marineros que estaban ahí no tenían idea qué estaba pasando porque esa tormenta llegó de repente. Como llegan aquí las tormentas que hay sol y de repente se larga, así les llegó a ellos. Hoy día, sí. De la nada apareció una tormenta con trueno y con harta lluvia y todo. Y bueno, la cosa es que lo de ellos fue más fuerte, eran como vientos huracanados. Y entonces la gente que estaba ahí, los marineros, dijeron, bueno, vamos a empezar a botar la carga que tenían, que ellos comerciaban, llevaban, telas, frutas, animales que llevaban para vender a Tarsis. Tuvieron que tirar todo por la borda para que el barco quedara más liviano y así poderse salvar. Se perdieron todo su trabajo, su dinero, lo perdieron porque tuvieron que tirar las cosas al mar y así todo el mar se empezaba a poner cada vez peor, los vientos cada vez más fuertes y decían nos vamos a morir. Y adivina cómo estaba Jonás. En ese momento donde la desesperación de la gente botando sus cosas, clamaban, decían Culpa. Decían, decía que de la Biblia dice que cada uno de ellos oraba cada quien a su Dios. Cada quien creía en diferentes dioses y todos estaban rogando al Dios que ellos creían. Y Jonás, adivina tú cómo estaba. A lo mejor sintió culpa, ¿no? Estaba durmiendo. Yo. Durmiendo y como que no le interesaba nada. Como, la tormenta y quizás por qué. Yo pensé que sintió culpa. No, imagínate. La cosa es que uno de los marineros los fue a buscar y le dice, oye, ¿cómo se te ocurre estar durmiendo? Levántate y ponete a orar a tu Dios para ver si tiene misericordia de nosotros y calma la tormenta.
Y ahí Jonás dice, ¿sabes qué? Yo pienso que esta tormenta es por mi culpa. Y le dicen, ¿por qué? Y él le dice, lo que pasa es que Dios me mandó a Nínive, que está para allá, y yo agarré este barco que va para el otro lado. Entonces yo pienso que Dios se enojó. Y lo tiraron por el barco. ¿No sabes lo más increíble, Naomi? Que él dijo, para que se calme esta tormenta, la única solución es que me tiren al mar. Yeah. Pero los marineros que no eran cristianos, que no creían en Dios, que ellos eran politeístas, o sea, creían en otros dioses, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la tierra. Exacto. Ellos tuvieron misericordia de Jonás y dijeron, no queremos cargar con tu muerte. Vamos a intentar entre todos, por ese tiempo eran los remos. No había motores de los barcos, entonces vamos a intentar remar con más fuerza, a ver si nos salvamos. Sí, y tú no te tienes. Claro, ¿me entiendes? O sea, era tiempo de convertirse en el profeta de Dios no le importó a la gente, no le importó obedecer a Dios, se escapó de Dios, no era de ninguna ayuda en la tormenta, pero la gente que no creía en Dios mostró mejor corazón. Y al ver que intentaban remar y el barco cada vez ya estaba a punto de destruirse por la fuerza del viento, dijeron, ya vamos a tener que... La única opción que tenemos es tirarte. Y tiraron a Jonás al mar y dicen que instantáneamente los vientos pararon, la lluvia se fue y todo estuvo en calma. Salió el sol y todo tranquilo. Y todos quedaron, amén. O sea, el Dios que él creía es el verdadero. Nosotros estamos orándole y pidiéndole a Dios de mentira. Y todos los del barco se convirtieron. Y prometieron adorar solamente a Dios de ahora en adelante porque se dieron cuenta que era el único que tenía control sobre la naturaleza. Entonces, bueno, la cosa que ahí está... Pero Jonás no se enteró de eso. Porque mientras ellos estaban de rodillas dándole gracias a Dios por haber salvado su vida, Jonás estaba en el mar tratando de sobrevivir. ¿Y llegó lejos? No, porque Dios mandó una ballena que se lo tragó. Oh. Y estuvo Jonás 3 días allá adentro. Y sabes tú qué, que ya estando dentro de la ballena, Jonás dice, y Jonás se acordó de Dios, o sea, y oró. O sea, Jonás no se acordó de Dios y no oró cuando desobedeció y se fue a Tarsis. Jonás no se acordó de Dios cuando estaba en el barco y el barco estaba por destruirse. O sea, esperó estar dentro de la ballena. Es como cuando Jesús se acordó de Noé cuando estaba en el barco. ¿De Noé? De Noé, digo, sí. Así que, más o menos. Y Jesús se acordó. La cosa es que estuvo Jonás ahí adentro por 3 días. Y entonces como que Dios mandó un Uber acuático que le dijo a la ballena, ok, date la vuelta ahora. Y lo llevó de vuelta donde él había partido, porque en Nínive no había puerto. Entonces lo más probable es que lo haya llevado de vuelta a Jope, donde él había tomado el barco al inicio. Y entonces vino la ballena, se dio la vuelta y lo escupió en la playa. Entonces, ¿cómo se llama? Él estando ahí, Dios le habla de nuevo y le dice, toma tus cosas. Y Dios le dice a Jonás, lo más raro, Naomi, es que Dios no cambia la orden, no cambia la misión de Jonás. Entonces, como decir, pucha, este pobrecito no quiere ir, o mira todo lo que le tocó pasar, vamos a cambiar el mensaje. No, fue el mismo mensaje. Toma tus cosas, ve a Nínive y diles que si no cambian en 40 días yo voy a destruir la ciudad. Y ya Jonás, imagínate todo lo que había pasado. Un huracán, se lo tragó una ballena y todo, dijo, voy a ir. Pero fue de malas ganas. Pero fue, y es tan gracioso leer el libro de Hebreo, cuando puedes leerlo completo, porque llega a Nínive y les dice a la gente lo que dijo Dios, pero él no tenía ninguna esperanza que lo escucharan o que creyeran lo que él estaba diciendo. Él dijo, voy a ir a cumplir para que Dios me deje en paz,
Pero ojalá que no escuchen, ojalá que no me crean y que Dios los destruya, como dijo. Pero lo que sucedió fue lo contrario. La gente de Nínive creyó, se arrepintió. Dice que desde el rey a todos mandó a que pidieran perdón, que entraran en ayuno y que se cambiaran una ropa que en ese tiempo se creía eso, de que, ¿cómo se llama? De que se usaba una ropa que te raspaba la piel, que tú te castigabas tú mismo. Era como que tú estabas mostrando real arrepentimiento, porque tú estabas dispuesto a castigarte y a causarte dolor físico tú mismo, para demostrarle a Dios que estabas arrepentido. Oh. Entonces todo el pueblo, hasta los niños, todos andaban vestidos con esa ropa que picaba y se echaban ceniza. ¿Tú sabes lo que es ceniza? Las ashes. Oh. Se echaban eso así para mostrar. Y entonces Dios los perdonó. Y Jonás dice, ¡ah, Señor! Dice, yo sabía que ibas a hacer eso. ¡Mátame a mí! ¡Ya no quiero vivir! Era bien dramático Jonás, es bien gracioso. ¡Mátame! ¡Ya no quiero esta vida! ¡Los salvaste! Yo sabía que ibas a hacer eso porque tú eres misericordioso. ¿Para qué vine? Mejor me hubiera muerto en la tormenta. Y todo. La cosa es que él dijo, a mí que Dios igual nos va a destruir, porque fueron muy malos. Entonces él dijo, me voy a ir a un montecito que está ahí, y se hizo, era un lugar desierto donde el sol pegaba fuerte. Entonces él se hizo como con unas ramas, así nomás, como una casita, para ponerse ahí a mirar como en primera fila cuando empezara a caer fuego del cielo y destruyera Nínive. Y entonces estaba ahí esperando, y Dios, ¿sabe lo que mandó a hacer? ¿Qué? Como un arbusto con hartas hojas que se construyó alrededor de toda la casita como de ramas que había hecho Jonás, y le dio sombra. Entonces ya el sol no le pegaba y Jonás estaba, ¡ay, Dios, gracias! Este sol me tenía cansado. Seguramente construiste esto para que yo esté más cómodo viendo cómo destruyes Nínive. Pero Dios, después de eso, cuando Jonás estaba cómodamente ahí en la sombrita, mandó un gusano que se comió el tallo del arbusto, del arbolito ese que había hecho, y el árbol se murió. Y quedó de nuevo y lo hizo que se muriera en la hora como de las 3 de la tarde, donde está pegando el sol lo más fuerte. Y en ese momento miró Jonás y vio que se había podrido el árbol por el gusano que Dios mandó. Y empezó de nuevo Jonás, ¡ay, Señor! ¡Para eso querías! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¡Que yo no quiero vivir así! ¡Ya me tienes harto! ¡Los perdonas a ellos! ¡Haces que me queme yo por el sol! ¡Me mandaste un arbolito! ¡Y después lo mataste! Cuando estaba yo lo más cómodo. Dios tiene un sentido de humor. Sí. Y Dios le dijo, mira, Jonás, tú estás triste porque se murió un árbol que tenía horas de vida. ¿Cómo yo no voy a perdonar a una ciudad que era la más grande? Vivían aproximadamente ahí 120,000 personas. Y le dice, aparte los animales, toda esa es creación mía. ¿Cómo yo no les voy a dar una oportunidad de que se arrepientan? Así como tú sentiste pena y rabia porque se murió este árbol, asimismo yo siento pena por matar a toda esta gente y todos estos animales. Imagínate que te demorabas 3 días en recorrer esa ciudad. Entonces era grande, porque generalmente la ciudad de ese tiempo en un día a pie tú las recorrías. Para esa ciudad necesitabas 3 días. Entonces, y vivía mucha gente. Y lo más Naomi, que el libro de Jonás termina ahí. Como esas películas que no tienen un final, como las que le gustan a tu tío, que uno queda así como, ¿y qué pasó con la película? Que uno queda como pensando, que no tiene como un final inconcluso. No se supo nunca más de Jonás en la Biblia. No se supo qué más hizo, como que Dios le dijo, ya, te dejé que terminaras tu misión, que aprendieras tu lección, pero ahí quedó la historia, con Jonás en el monte, quejándose del árbol que el gusano se comió. Y hasta ahí llegó. Y ahí terminó la historia. Ahí terminó, Nínive se salvó. Claro que por un tiempo, porque después, 100 años después, fue destruida por los babilonios, pero
Dios les dio en ese momento la oportunidad de que ellos se salvaron. Pero ¿sabes lo que yo aprendí de acá? De esta lección que te digo, es tan cortita, pero tiene 2 lecciones que me llamaron mucho la atención. La primera, de todo ese barco que estaba ahí, ¿quién era el que estaba en desobediencia? Uno, ¿no es cierto? Solamente Jonás. ¿Y quiénes pagaron las consecuencias? Los demás. Todos. Y eso demuestra que cuando una persona, está en desobediencia o haciendo lo incorrecto, todo el entorno paga las consecuencias. Pero imagina, toda esta gente perdió su trabajo de quizás de meses. Y quizás eso le iba a traer consecuencias económicas, hambre. Imagínate, el barco tiene que haber quedado súper dañado. Era un gasto que iban a tener ahora más encima de haber perdido sus cosas, gasto de reparar el barco, de darle explicación a los clientes que iban a estar esperando. Es como, por ejemplo, cuando una persona en una familia tiene un vicio. Uno puede ser de la familia que tenga un vicio de alcohol o de drogas o cualquier cosa. Pero toda la familia sufre. ¿Me entiendes? Porque viene la pobreza, viene la inestabilidad emocional, toda la tristeza, la familia nunca va a surgir, ¿me entiendes? Porque hay uno que está trayendo el pecado y la desobediencia a la casa, ¿me entiendes? O por ejemplo, cuando tú me estabas contando de tu trabajo, que se llevaban todos bien y que todos tienen más o menos su área donde se tienen que desarrollar y todo en la tienda que tú trabajas, pero había una niña que la mandaban a hacer algo y no quería. ¿Te acuerdas? Que al final renunció. Pero ¿qué pasó en esos días? Que era una de todo el grupo que era la que estaba con mala actitud, pero eso que todos estuvieran con mala actitud, ¿no? No mala actitud, sino como todos estuvieran como trabajando como enojados, como cansados por una, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa cuando, aunque sea uno, pues eso tenemos que pensar nosotros bien, qué decisiones vamos a tomar nosotros, porque las decisiones que tú tomes van a afectar a tu papá, a mí, a tu abuelita, a tu tío y a toda la familia, a tus amigos y todo, ¿me entiendes? Ya sea para bien o para mal. Las decisiones que yo tome te van a afectar a ti, a tu papá, a mi mamá, a todo el mundo. Entonces por eso es que uno tiene que pensar bien, porque no solo el que está en desobediencia va a pagar las consecuencias, sino todos. Y la otra, Dios deja que tomen malas decisiones. Y cuando tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero eso no significa que el viaje de vuelta va a ser placentero. Oh, wow. ¿Me entiendes? Qué bonita anécdota. Él volvió en una ballena y en la parte dice, cuando él está orando en la ballena, él dice, aquí estoy en esta oscuridad de este pez, y estaba lleno de algas. ¿Y qué comía? No, pues estuvo sin comer, pues más encima, ¿qué iba a comer ahí? Yeah, Yo te digo, lo único que yo creo que Jonás pedía era salir por el mismo lado por el que entró. Porque salía por el otro lado, imagínate. Hubiera sido peor. Entonces, pero por eso te digo, por ejemplo, si tú pasas todo el semestre en tu colegio, ¿cómo se llama? No estudiando, que te da lo mismo, que no importa y todo. ¿Tú crees que al último, si te dice ya, en este último examen, le voy a echar ganas, me voy a poner las pilas, va a compensar todos los meses que no hiciste nada? No, vas a repetir el semestre y todo. O sea, te van a dar la oportunidad de recomenzar el semestre y todo, pero vas a perder un semestre. ¿Me entiendes? Hay personas que, por ejemplo, o se casan con quien no es, ¿me entiendes? Y pasan los años y se divorcian y van a decir, bueno, Dios los va a dejar que tomen esa decisión, pero el proceso después es triste. Es triste, pues sobre todo si hay hijos y empiezan las peleas que por las propiedades y las cosas. Tú puedes volver
cuando tú tomas una decisión de casarte con alguien que quizás no era el escogido o el apropiado por Dios. Te deja. Pero cuando te das cuenta de tu error, vas a pagar las consecuencias. O sea, siempre que cometas un error, Dios te va a perdonar si le pides perdón, pero tienes que asumir las consecuencias. El viaje de vuelta no va a ser fácil. O sea, esas son como las dos lecciones que ¿cómo se llama? Que podemos sacar las principales, digamos, de Jonás. Las que yo vi en estos 4, como digo, son solamente 4 capítulos. Pero sí, era como una lección como bien profunda que trajo. Y yo me estaba acordando ahora y decía, amén, ¿qué habrá sentido Jonás al haber estado en el mar y que de repente viniera esa ballena? No era un tremendo y que se lo tragara y él entrara por todo eso, la parte interna de la ballena y ¡pum! Quedara sentada ahí en el estómago. ¿Me entiendes? Tiene que haber sido impactante. Yeah. Porque una vez, tú te vas a acordar, Naomi. Tengo miedo, yo no leo antes de que ella No, diga pero la historia. esta no la escribí porque como no me funcionó la impresora y lo hice a mano, la tengo nomás en la mente, no la escribí acá. Pero yo una vez me asusté cuando vi un pez grande. ¿Te acuerdas? Oh, Y estábamos en la playa. oh my gosh. Y entonces ese día, cuando llegamos allá, es una playa que queda aquí cerquita, que siempre tiene bastante oleaje. Entonces nosotros incluso hay que bañarse bien en la orilla porque tiene el oleaje fuerte que te puede llevar para adentro si no estás como atento. Pero ese día fuimos con una amiga y sus 2 nietos que son de tu edad. Y entonces estábamos ahí, llegamos y el mar no tenía olas, ¿te acuerdas? No tenía nada de olas. Y se veía igual que un lago, sí, bien como quieto y bien como, no sé, como todo al mismo nivel. Y le digo a mi amiga, sentémonos entonces en el agüita porque hacía harta calor. Y mientras tú y los otros 2 niños jugaban un poco más allá, en el mar. La cosa es que de repente yo empecé a notar que me empezaron como a mordisquear las piernas. Y como que miré bien porque el agua aquí no es como la del Caribe, el agua de aquí de esta área es oscura, es turbia. Entonces no es una agua transparente. Entonces había que mirar como con harta atención para ver qué era lo que había ahí. Y entonces yo miré con calma y habían cardúmenes de peces, como un schoolfish. Y entonces... School of fish. School of fish. Entonces viene... Schoolfish. Entonces... ya... No, es realidad que como Una escuela de hablar pescado. como Scooby-Doo. Schoolfish. Oye, sé que esta calor me tiene, pero... Bueno, hemos avanzado bastante igual. Ok, 1, 2 y 3. Bueno, la cosa es que nos sentamos ahí y yo empecé a mirar con atención el agua y habían cardúmenes de peces de todos los tamaños, no muy grandes, como que el más grande era como de este porte. La mayoría eran todos chiquititos. Y el día anterior había salido que en una playa que queda como a media hora de aquí, menos, como a 25 minutos, había habido un tiburón que había llegado hasta bien la orilla. Y entonces había mordido un niño, no me acuerdo, pero la cosa es que había como atacado a alguien. No era un tiburón muy grande, pero sí había mordido. Y entonces la cosa es que yo le digo a mi amiga, ay no, le digo yo, salgámonos de aquí porque nos están picoteando muy duro los peces. Y nos salimos y nos sentamos en una sillita ahí en la orilla de la arena. Y empezamos a mirarlos a ustedes jugando. Y como, ¿qué será? Como unos 10 metros. Había unas rocas. Y ahí donde están las rocas aparece un pez grande, grandísimo. Y yo nomás le veo la aleta. Y yo dije, el tiburón, el mismo que había salido en la noticia el día anterior. Y yo no le dije nada a mi amiga. Me paro de un salto, así como las guardianes de la bahía, así como... ¿Qué? Baywatch, estaba yo ahí.
Y ¿Qué va a ser Baywatch? sí, sí, yo corría así, pero con todo mi estilo. Y lo único que quería era agarrarte y sacarte del agua. Y le grito a los dos niños que salgan del agua. Pero lo más que yo, por salvarte, casi te ahogo. Sí, Porque me arrastró. como- Yo no sé, yo creo que adrenalina de una madre, porque en serio, o sea, me arrastró y mientras gritaba tomaba agua. Sí, te traje por debajo. Lo más raro es que yo nunca les dije ni a mi amiga, ni a los niños, ni a ti qué estaba pasando. Yo quería sacarte Yo del tenía agua. una idea, porque cuando uno te arrastra así del mar y tú estás bien, estás en el mar, tenía una idea más o menos de lo que está. Hermano, yo sentí que yo estaba en la película de Jaws. Yo dije, yo me muero hoy, Dios. Tiburón en español. Tiburón. Y entonces, El Jaws. Pero ¿saben Jaws? En- Hay que hacerlo con un acento no más español. Jaws. sí, en español. En Chile, ¿cómo se conoce? Jaws. ¿Sí? Bueno, Yo no sé. yo la Yo conocía estoy como, por eso oyendo. como tiburón. Y bueno, la cosa es que Sharknado. la saqué a la Naomi y a los otros niños también salieron. Y yo empecé, era un día entre semana, entonces la playa no estaba llena como los fines de semana, pero así había harta gente. ¿Como cuántas personas habrán habido? Mamá, la playa estaba llena. O sea, estamos hablando de... Era un día en verano acá, así que la gente estaba con su familia, Y esa es la única armando playa. picnic. O sea, Sí. estaba llena. Llena. Y esa es la única playa que hay por aquí, entonces iba bastante gente. Entonces, yo empecé a correr. Y como ella... Pero sí, al mismo estilo, Baywatch. Igual, la cosa es que yo saqué a los niños del agua y empecé a correr por la playa. ¿Como cuántas personas había? ¿Como unas ¿Qué? 50? No, ¿Más o menos? 500 No, mentirosa, no tanto. Pero había como 50, 70 personas en la playa. había como 100 nomás. Bueno, Es que empecé ella- a gritar. Gracias por ser humilde, pero no. Empecé a gritar ahí a todos. ¡Tiburón! ¡Salgan del agua! ¡Salgan del agua! Pero lo que más me dio pena fue un caballero que estaba con una bebé en brazos y se cayó al agua con la bebé. Y tomó a la bebé y siguieron corriendo y todo. Pero en segundos, o sea, fue súper rápido porque la playa no es muy grande, es cortita. Y entonces, y toda la gente, de que el agua quedó vacía de gente, pero así, instantáneamente. Y la gente, todos parados en la orilla, mirando atentos a que apareciera el tiburón. Y sí, pues pasaron unos minutos y aparece, pero era un delfín. Enseñándonos acrobática. Era un delfín. Y entonces la gente me quedó mirando así, molestos, pues, y muchos se fueron a su casa. No, nosotros tuvimos que irnos. No, nosotros nos quedamos porque acuérdate que yo le dije a la Sole que nos fuéramos, porque tenía mucha vergüenza, y la Sole dijo, no, dijo, quedémonos si al final hiciste algo bien, porque imagínate si hubiera sido un tiburón de verdad y todo. Pero yo me aterré porque, no sé, porque un tiburón estuviera tan cerca y todo, fue lo que yo me imaginé que podía atacarlo. Y un tiburón ni se compara a una ballena. Entonces imagínate el terror que debió de haber sentido Jonás al haber sido tirado por la borda y que en medio de una tormenta y de repente apareciera la ballena y se lo tragara. Y lo otro que me llama la atención, cuando Dios le dio la orden a Jonás que fuera a Nínive y que diera el mensaje que él estaba diciendo, Jonás dijo, no voy a ir, no quiero ir, y desobedeció. Pero cuando Dios le dijo a la ballena, ok, te toca hacer de Uber acuático, quiero que vayas a tal lugar y te tragues a este ser humano y no lo mastiques, trágatelo nomás, para adentro, enterito, y manténlo ahí, tranquilito. Y ahí la ballena obedeció. O sea, digo, ¿cómo es la naturaleza? Obedece la voz de Dios instantáneamente, y los humanos creemos que podemos discutirle a Dios, que podemos tratar, y Jonás no solo discutió con Dios, sino que huyó de Dios.
pensando en que Dios no lo iba a encontrar, que Dios no iba a saber dónde estaba, que Dios iba a decir, uy, Jonás, supuestamente estaba allá, ¿dónde fue? Como dónde, ¿y qué voy a hacer ahora? Se me perdió. O sea, yo creo, no sé, Jonás había sido usado antes, él conocía el poder de Dios, ya había profetizado antes, lo que él había profetizado antes se cumplió. Pero debido a esta desobediencia de Jonás ya no se supo más. Lo menciona Jesús. Jesús habla cuando él está aquí, menciona a Jonás y que la ballena que se lo tragó y todo, demostrando que esa historia fue real y que Dios había estado en control de esa situación. Pero de Jonás en sí, que haya sido usado de nuevo, nunca más, por su terquedad y todo. Entonces a veces Dios a nosotros nos da dones, pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios o queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios dice, bueno, va a terminar esta asignación, pero ya después ya no me sirves más y voy a ocupar a otra persona, a otro que sea más obediente y que no me responda tanto y que no me cause tanto problema para seguirlo usando para mis próximas misiones. Entonces, bueno, lo que nos podemos llevar de acá primero, varios mensajes. El primero, la obediencia. Obediencia. La obediencia. La segunda, que nuestra desobediencia o las cosas que nosotros hacemos incorrectas no solo nos van a afectar a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Así que pensemos bien en los seres queridos, en la familia, en los amigos, la gente que amamos, que está cerca de nosotros. Ellos también van a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones. Y número 3, si hacemos cosas que son malas decisiones o que son en contra de lo que Dios quiere y nos damos cuenta que hicimos algo mal y pedimos perdón, Dios nos va a perdonar. Siempre nos va a perdonar, en eso no hay discusión. Siempre nos va a perdonar, pero vamos a tener que volver al plan original y el viaje de vuelta no va a ser placentero, no va a ser cómodo, va a ser con sufrimiento. Entonces por eso hay que pensar bien antes de lo que vamos a hacer y hay un versículo que yo quiero que usemos para ¿cómo se llama? Para reafirmar lo que hablamos y que tiene que ver mucho con lo que estamos escuchando acá. ¿Lo quieres leer tú? Ese de ahí. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Sí, está en Santiago 1:22, donde dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Significa que tú puedes saberte toda la Biblia de memoria. Hay gente que yo conozco que yo tengo pésima memoria, pésima memoria. A mí, alguien me dice cómo se llama, al minuto a mí se me olvidó su nombre, ¿sí o no, Naomi? No me sé casi ningún versículo de memoria. Pero hay gente que se sabe mucho de la palabra, que conoce bastante, pero no lo llevan a la práctica. Entonces a Dios no le interesa cuánto conocimiento tienes, sino cuánto llevas tú a la práctica en obediencia lo que aprendiste. Entonces puedes no saber tanto, pero si con lo poquito que sabes tú lo llevas a la práctica y eres obediente, es más que suficiente. Así que Dios no mide el conocimiento, mide los hechos, la actitud. Así que bueno, le damos las gracias por haber estado con nosotros una vez más. Este es un nuevo capítulo, estamos contentos porque está teniendo muy buena recepción el programa por los dos canales, el canal LRP Televisión y a través de YouTube, que también lo subimos ahí. Estamos contentos porque estamos recibiendo buenos comentarios y esperamos que Dios nos siga ayudando, nos siga dando temas, nos siga dando nuevos temas para discutir, para aprender, porque yo la verdad, esta historia de Jonás la había escuchado desde chiquitita, pero como los puntos principales. Es como una de las historias bíblicas más clásicas. Sí, la más clásica, y yo estoy segura que mi hermano, a quien le doy las gracias de nuevo,
Va a encontrar harto material ahora, porque a veces le ha costado bastante, porque yo doy, como hemos hablado, unos temas que no son muy populares. Y le doy las gracias por la paciencia y por el esfuerzo de buscar lo mejor. Pero yo pienso que para este no va a tener problema y vamos a ver aquí atrás, a medida que vamos hablando, muchas imágenes que tengan que ver con el tema de hoy para hacerlo más interactivo. Yeah. Así que le damos las gracias a todos por escucharnos y que Dios los bendiga mucho. Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayas disfrutado del mensaje. Y nos vemos en el próximo capítulo de ¡Resplandeciendo!